Dios les bendiga, mis queridos hermanos del cuerpo de T6. Es para mí un gozo en este día compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y también quiero agradecer a la mayora Cristina de Bevilacqua, quien me invitó a compartir y de verdad es que es un gozo, como digo, el estar compartiendo la palabra de Dios y el llegar a sus casas de esta manera, como lo estamos haciendo en este tiempo, en forma online. Y quiero invitarle, si usted tiene su Biblia a mano, que pueda abrir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 9 al versículo número 13. Y le puse un título al mensaje de la palabra de Dios en este día. Y el título que le puse tiene mucho que ver con algo que en este día la sociedad que nos rodea, los medios de comunicación, cuando aprendemos, todos nos estamos preguntando de una manera o de otra, ¿qué será el día después? ¿Qué pasará si le podemos llamar después que pase todo esto, si realmente podrá y volverá a ser lo mismo? Y la verdad debo ser honesto con cada uno de ustedes y saqué el título para el mensaje del día de hoy de una película que se estrenó por allá por el año 1983 y que llevaba por nombre El día después y que se desarrollaba en un pueblo de Kansas, en los Estados Unidos, un pueblo muy tranquilo, con pobladores que disfrutaban, como todo pueblo del interior, de la tranquilidad, del verde, de los vecinos, y de la sociabilidad que le da esto. Pero al borde del río estaba una base militar que construía misiles, y un día esa base explotó, y de esa manera se llevó toda la tranquilidad que aquel pueblito lo hacía característico. Y la trama de la película se desarrolla en todos sus pobladores tratando por mucho tiempo, con manifestaciones, buscando en forma legal, volver a aquella tranquilidad que era característico de aquel pueblito de Kansas. Y como decimos, en este tiempo esa es la pregunta, consciente o inconscientemente, que cada uno de nosotros nos estamos haciendo, si en cierta forma podemos decir, podemos llegar a volver a la normalidad. Bueno, y cuando suceden situaciones como las que estamos viviendo, de una situación de una pandemia, algo inédito, desde hace casi más de 100 años, imagínense, ninguno de nosotros tiene la experiencia de poder mirar para atrás y poder ver cómo se pudo haber salido de otra situación, algo así tan mundial y generalizado. Cuando estamos en medio de esta situación, a veces brotan sentimientos dentro del corazón de los seres humanos y de nosotros, de los cristianos, de la iglesia. Y uno de los sentimientos a veces que brota dentro del corazón de cada uno de nosotros es que subestimamos lo que podamos llegar a ser en medio de una situación como la que se está viviendo. O mejor dicho, minimizamos a veces lo que podemos llegar a ser. Y todo lo que podemos llegar a ser, a veces como que tiene gusto a poco, no alcanza, no es suficiente. Y ese sentimiento nos inunda a veces. Si yo lo que puedo hacer realmente alcanzará para ayudar a otro, animar a otros, estimular a otros, alcanzar a otros de alguna forma. Y ese sentimiento a veces está en nuestro corazón. Y somos humanos. Helen Adam Keller
quien fuera escritora, oradora, activista política sordo-ciega estadounidense, que grabó algunas películas, entre ellas los títulos más conocidos como Un milagro para Helen Keller, o la que es biográfica y se relaciona con su vida, La rosa y el viento, decía algo interesante que quiero compartir, si ustedes me lo permiten, en este día. Soy simplemente una, pero aún así soy una. No puedo hacer todas las cosas, de seguro, pero puedo hacer algo. Y porque no puedo hacer todas las cosas, no me negaré a hacer algo que puedo hacer. No me negaré a hacer algo que puedo hacer. Como dije, en medio de esta situación a veces vienen esos sentimientos y que capaz en este día se identifica con cada uno de nosotros y con usted que está del otro lado también. Y capaz que dice, sí, tiene razón el mayor, tiene razón el pastor, de que muchas veces ese sentimiento está en nosotros, que todo lo que podamos hacer tiene como gusto a poco. Bueno, yo quiero en esta mañana hablarte esta historia que he elegido de Juan en el capítulo 6, en el versículo 5, el versículo 13, se desarrolla una historia en la cual Jesús, después de haber predicado y cruzado el mar de Galilea, una multitud asombrado por los milagros que Jesús hacía, lo seguían. Y llegó la noche, dice el relato bíblico, llegó la tarde y de repente Jesús se dio cuenta que había una multitud que lo estaba siguiendo, alrededor de 5.000 varones. Y allí con él estaban sus discípulos y le dice a sus discípulos en ese momento, bueno, hay que darle de comer, háganlos recostar y denles de comer. Imagínense, para ponernos en contexto, eran 5.000 varones, sin contar las mujeres y los niños, pero si tomamos una mujer por cada varón y un hijo por cada varón como mínimo, estaríamos hablando alrededor de 15.000 personas, póngale 12.000, 15.000 personas que había que darle de comer. Entonces todo esto, desafío para sus discípulos, porque la Biblia dice, no era que Jesús había perdido el control, que es lo que realmente nos debe a nosotros dejar tranquilo. El versículo número 6 dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que debía hacer en aquella situación. Y esto es lo que a usted, mi querido amigo, y a mí nos debe dejar tranquilo. Que en medio de esta pandemia, en medio de esta situación social que estamos viviendo y que desencadena otras situaciones sociales como la inseguridad y tantas otras, déjeme decirle, no es que Dios está perdido, no es que Dios está desorientado y que a Dios lo ha de repente sorprendido esta pandemia y Dios no sabe qué hacer ante ella, sino como el relato bíblico lo muestra ante esta situación y ante todas las situaciones, y podemos estar seguros, dice, porque Él sabía lo que debía hacer. Pero hay allí muy implícito, la primera frase del versículo decía esto para probar a sus discípulos. Y estamos en un tiempo donde la iglesia está siendo probada en su fe, probada en su forma de relacionarse con Dios. Ya Dios no es solamente el domingo que voy y lo encuentro en las cuatro paredes. Ahora Dios se nos presentó como debiera haber sido siempre, en una forma relacional y en nuestro hogar, donde nos podemos encontrar cada día, y no solamente los domingos y cierro la puerta y me voy y hasta el próximo domingo. Dios quedó en el templo y yo en mi casa. Ahora nos vemos obligados a buscar a Dios. Ahora nos vemos a tener una relación más profunda con Dios.
Ahora, ante esta historia que estamos hablando, en medio de esta situación, cuando los discípulos estaban desorientados para darle de comer a tanta gente que había alrededor, con este sentimiento, como dije al principio, que a veces nos inunda, de que todo lo que hacemos parece poco, es que allí aparece un niño. El versículo número 9 dice así, Andrés lo dijo, hermano de Simón en el versículo 8, aquí está el muchacho en el versículo 9, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, 2 pescados. Y nosotros dijeron, y Andrés mismo dijo, ¿qué es esto para tanta gente? ¿Qué es esto para tantas personas? Mi querido amigo, obviamente que ese sentimiento de poco es natural en la vida de cada uno de nosotros. Cuando lo miramos de la forma realista y en la forma, a veces en ese realismo, queremos resolver las situaciones. Y sí, no alcanza 5 panes y 2 peces para 12.000, 13.000 personas. Claro que no. Lo podemos ver del lado de que de repente la inocencia de aquel niño llegó con aquello, diciendo, bueno, es lo que tengo, y lo que tengo es lo que traigo. Bueno, pero a veces eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Esa fe que nosotros podemos llamarle hasta la de un niño, ingenua, y que cree que todo es posible en las manos de Dios. Y lo primero que vemos en esta mañana, en esta historia, que Dios puede y utiliza lo que está en nuestras manos. Dios puede y utiliza lo que está en nuestras manos para satisfacer las necesidades que nunca podrían haber sido satisfechas si no hubiera sido por Dios en los demás. No minimicemos lo que Dios puede hacer con nosotros en la vida de los demás. ¿Escuchó? No minimicemos lo que Dios puede hacer a través nuestro en la vida de los otros. Ni nos imaginamos de lo que puede llegar a ser Dios con nuestras vidas e impactando la vida de los demás. En una ocasión, Moisés lo inundó este sentimiento. Él recibe el desafío de parte de Dios de hacer una travesía con el pueblo de Israel desde la esclavitud hacia la tierra prometida. Desde Egipto hacia la tierra prometida de Canaán. Lo inundó este sentimiento a Moisés y dijo, pero ¿cómo lo haré? No me van a creer. ¿Cómo puedo hacerlo? No me siento capacitado para liderar un pueblo tan grande y llevarlo hacia el otro lado. Bueno, si usted quiere, me acompaña con su Biblia en Éxodo capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Encontramos un versículo que es medular en estas situaciones y que creo que en este día es el versículo que Dios nos quiere dar a nuestra propia vida también. Dice el versículo 1 y el versículo 2, dice, ¿qué tienes, Moisés, en tus manos? Eso será suficiente. Y tal vez sea la pregunta en este día, mi querido amigo que estás del otro lado, mi querido hermano en Cristo. Esta tal vez sea la pregunta. Cuando te inunda este sentimiento, a veces de poco, de que no alcanza, de que no es suficiente, la pregunta es, ¿qué tienes en tus manos? Y lo que tienes en tus manos, Dios puede transformarlo en abundancia e impactar en la vida de los demás. Como digo, Dios, con lo que tenemos, como la historia de aquel niño, hace milagros y transforma y toca las vidas y toca los corazones. No minimicemos lo que Dios puede hacer a través nuestro, a través tuyo, mi hermano, mi hermana en Cristo.
Es tiempo de hablar del Señor. En segundo lugar, lo que aprendemos de esta historia, que no se trata del niño. No podemos ver al niño, no se trata del niño. Se trata, sí, de la actitud que el niño vino, pero se trata de Dios interviniendo a través de aquel niño. Y la respuesta de Felipe, cuando dice 200 denarios no alcanzarían para dar de comer a tantas personas, no está siendo una respuesta fuera de lo que es o alocada o fuera de lo que es lo normal o lo natural. No alcanzaba. Pero como digo, no se trata del niño. No se trata tuyo o no se trata mío. No lo miremos de esa forma, mi querido amigo, mi querido hermano en Cristo. Miremos lo que se trata de Dios en nosotros. Y Dios en nosotros. Y con lo que tenemos en nuestras manos, Dios puede hacer grandes cosas. Dios puede transformar las cosas. Dios puede hacer milagros con lo que tenemos en nuestras manos. Déjeme decirle, mi querido amigo, lo que importa en esto es la actitud. La actitud que cada uno, como la de aquel niño, venimos delante de Dios con esa actitud correcta. Es la antesala, la actitud correcta de un milagro que Dios puede hacer en nuestras vidas. Dios usa quien eres para convertirte en quien nunca podría haber llegado a ser o convertirte y hacer lo que nunca habrías podido llegar a ser si no fuera que Dios estuviera en medio tuyo, en medio de tu vida. En una ocasión, Jeremías es llamado por Dios a predicar a un pueblo que había sufrido una pandemia, y la peor pandemia que la humanidad desde sus comienzos pudo haber sufrido. La pandemia, permítame decirle, del pecado. Inundó y alcanzó la humanidad de generación en generación y sigue todavía alcanzando. Y el único antídoto y vacuna tiene un nombre, se llama Jesús. Y en medio de esa pandemia del pecado y del abandono del pueblo de Dios a Dios, Dios llama a Jeremías con un mensaje y dice en el capítulo 1, versículo 6, dice Jeremías ante el llamado de Dios: he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y le dice Dios: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. No digas soy un niño. Vuelvo a lo mismo. Recuerden el contexto. No se trata de nosotros. Se trata de Dios en nosotros y a través nuestro como canal llegar a los demás. Y ese sentimiento de poco se transformará en bendición. Créalo, mi amigo. Créalo, mi hermano, en este día también. Y yo creo que lo que nos va a dejar todo esto, y déjeme decirle, y hasta podría decir como una profecía, que le pueda llegar a su corazón. Yo creo que todo esto, si nosotros nos acercamos a Dios y abrimos nuestro corazón delante de Él y nuestra relación con Dios se profundiza en este tiempo, va a haber gente que había dejado de apagar el fuego de Dios en el altar de su corazón, que va a ver nuevamente cómo se enciende. Habrá gente que había dejado apagar el fuego de Dios en su corazón, en el altar de su corazón, y ese fuego volverá a ser encendido. Hay gente que había perdido su propósito detrás de otras cosas en este tiempo,
después de esto y de un encuentro nuevo con el Señor, volverá nuevamente a ese propósito por el cual Dios lo ha llamado. Déjeme decirle que si estamos lejos del propósito de Dios, la única forma es volver a Él. Porque lejos del propósito de Dios, no seremos felices. Y si Dios te ha llamado, y si Dios ha puesto en tu corazón para que hablaras del Señor, para que te pusieras en las manos del Señor y fueras utilizado por Dios para transformar tu familia, tu hogar, tu alrededor, Dios lo va a hacer en este tiempo. Y déjeme decirle, como profecía aún para su propio corazón, Dios está inquietando y va a inquietar tu corazón para que te vuelvas a Él, para que se encienda el fuego, para que hables del Señor. Dios comenzará a inquietar a los corazones para hacer algo para esta humanidad que nos rodea, que está sufriendo. Es tiempo, mi querido amigo, de que cada uno de nosotros podamos servir a nuestro Dios de una forma plena con nuestro corazón. Como dije, no se trata de nosotros, se trata de Dios en nuestra vida. Y se trata de lo que tenemos en nuestras manos. Dios puede hacer grandes cosas. Un día había un hombre en la Biblia, en Jueces, capítulo 6, versículo 11 y versículo 12. Toda la nación de Israel había pecado y había hecho lo malo, dice el pasaje bíblico, ante los ojos de Dios, y Dios los había entregado en manos de sus enemigos, en manos de Madián. Y cada año venía y robaban la cosecha, robaban las ilusiones, robaban las esperanzas de aquel pueblo cada año. Pero llegó un día, llegó un año que fue diferente, y se levantó un hombre sin querer, pero con una actitud diferente. Se levantó un hombre una mañana y dijo, bueno, yo no quiero que me sigan robando las ilusiones de mi familia, de mis hijos, de las generaciones que vendrán por delante. Y comenzó a juntar el trigo y a esconder el trigo para que cuando vengan los de Madián no lo pudieran encontrar. Y el ángel de Dios que había sido enviado por Dios para liberar ante el clamor del pueblo, aquel pueblo, caminando entre ellos de repente, en el versículo 11 y versículo 12, se detiene los ojos del ángel frente a un hombre llamado Gedeón, que estaba juntando el trigo en ese momento porque su actitud en ese día había sido diferente y distinta a las de los demás que se habían entregado por completo en las manos del enemigo. Cuando lo ve el ángel dice, hombre forzado y valiente, a ti te ha elegido Dios para liberar a este pueblo. Gedeón decía, no puede ser, no estoy haciendo nada, que sea extraordinario, solamente estoy con una actitud diferente, guardando para que no me roben. Bueno, es eso lo que buscamos. Déjeme decirle, mi querido amigo, en esta mañana, Dios no llama a los que están capacitados, Dios capacita a los que llaman. Y Dios te va a capacitar en este tiempo, querido hermano de T6, para que hables el nombre del Señor, para que hable a una humanidad sufriente, para que hable a aquellos que están lejos y capaz cerca de tu casa y en tu familia mismo, le hables de Cristo, le hables del Señor, que viene un tiempo en el cual es el tiempo de la oportunidad que Dios está dando a la humanidad para que se vuelvan al Señor. Y tú eres el elegido para predicar y para hablar y para alcanzar esa humanidad sufriente. Pero la pregunta en este día es, ¿qué tienes en tus manos? Y si siente que es poco, recuerda, Helen Keller decía, soy simplemente una, pero aún así soy una. No puedo hacer todas las cosas, pero puedo hacer algo. Y porque puedo hacer algo, no puedo hacer todo, perdón, no voy a dejar lo que puedo hacer. Capaz, mi querido amigo, en este día usted se siente que ya la vida ha transcurrido
Me he encontrado con personas y dicen, ay, pastor, si hubiera llegado antes, capaz que hubiera sido diferente, pero mi vida hoy ya tiene cierta edad. Déjeme decirle, usted puede orar por alguien para que se convierta a Cristo. Y podría contarle muchas historias de personas que realmente han orado y la gente se ha convertido y lo único que podía hacer esa persona era orar, porque no estaba imposibilitada. Capaz en esta mañana usted diga, ay, bueno, pero me he comprometido con tantas cosas y tantas heridas hay en mi corazón. Si hubiera llegado en otro tiempo, déjeme decirle, Dios puede sanar toda herida, Dios te puede utilizar, Dios te puede levantar y Dios quiere utilizarte y lo que Dios te ha dado es para que lo uses con los demás y para que le hables a los demás, no para que tú solamente te encierres y te vayas, como pasó con algunos profetas que conocemos como Elías, a una cueva, esperar nada más que venga allí otro tiempo. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que el Espíritu Santo de Dios entre en tu casa y te hable a tu corazón. Y déjame decirte que la bendición de Dios esté sobre tu vida. Pero si Dios ha hablado en este día a tu corazón, no dejes pasar la palabra de Dios. No dejes pasar al Espíritu Santo, quien ha hablado a tu vida. Hoy vuélvete al Señor. Vuelve tu corazón a Cristo. Vuélvete, compromete. ¿Qué tienes en tus manos? Recuerda, no se trata de ti, se trata de Dios en nosotros, haciendo y dando. Y eso lo vuelve suficiente. Que Dios te bendiga en este día y que la paz de Cristo y la comunión del Espíritu Santo te envuelva. Gracias. En el nombre de Jesús te bendecimos.